Bien, la Navidad es un hecho. No es un cuento de hadas. No es una historia más que contar. La Navidad es un suceso histórico infinitamente grande y poderoso, por lo que envuelve, por lo que muestra, por lo que enseña. Necesitamos pedirle a Dios comprensión y entendimiento de lo que es la Navidad, para que así mismo a ese nivel podamos celebrarla. De lo contrario, estaremos cayendo en un gravísimo error. Estaremos desvirtuando algo tan grande, trayéndolo a algo tan trivial como nos lo quiere hoy. Pareciera que la internet, pareciera que la televisión, la radio, los periódicos hicieran un acto de conspiración contra este suceso tan grande que es la Navidad. Por eso es necesario que podamos comprender lo que encierra la Navidad, los hechos que encierran la Navidad, que no son mitos, no son leyendas, no son cuentos de hadas. No, 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 no. Es un hecho histórico infinitamente grande y poderoso. Amén. De que el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios maravilloso, se haya hecho carne. Amén. El verbo se hizo carne. Dios hecho hombre. Eso es la Navidad. Por eso tenemos que mirar los hechos. Cuando el apóstol Pedro se da cuenta, yo veo esto así. El apóstol Pedro ve algo en la iglesia primitiva, en la iglesia que inicia lo que es la predicación, y se mira algo, ¿cómo explicarlo? Como cuando usted conoce, entendió, analizó y miró y palpó y observó y oyó y escuchó y caminó con Jesús. Andó con Dios, que cada día él en su nivel de comprensión fue creciendo. Recordemos que desde que lo llama, él lo escucha predicar y el Señor lo llama al ministerio de manera especial, de que lo siguiera. Y de ahí en adelante comienza a crecer él en comprensión, al punto de que él un día, el Señor le pregunta y le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice: ah, Señor, tú eres el Mesías, el Salvador. Aunque en su grado de comprensión al momento ya lo está negando, ya lo está fallando, pero Pedro subió a niveles de comprensión tan altos que cuando él ya es pastor, es predicador, ya está él, ya Jesús subió 30, 40 años predicando. Cuando él observa la iglesia, que lo que tiene que ver con la venida del Señor comienza a perder digamos, ese valor, ese interés, decirlo así. Cuando él ve que se está desvirtuando la verdad del evangelio, la verdad de Cristo, y está llegando a la edad de partir, porque ya Pedro, ya en su edad adulta, se da cuenta que tiene que irse, se da cuenta de que va a morir. Y en ese periodo digamos, de donde él sabe que tiene que partir, él le entra eso al corazón y dice: no puedo terminar así sin dejar algo que aclare lo que yo viví, lo que yo oí, los tiempos que andé con mi Señor. Esto no va a quedar para que lo vengan a volver un cuento, una leyenda o algo así. Y en la segunda carta de Pedro, quiero que vayan allá por favor, el apóstol deja algo importante que quiero que quede en el corazón de todos nosotros en este tiempo, que podamos nosotros celebrar la Navidad de manera apropiada, de manera inteligente. En el segundo libro de Pedro, me dicen amén si están ahí. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra ahí en el versículo 16. Versículo 16. Pero vamos a leerlo desde el versículo 3.
Partícipes de la naturaleza divina. Vean nomás el título cómo entra. Partícipes de la naturaleza divina. Haga de cuenta, yo caminé, dice Pedro, yo caminé con Dios para que hoy ustedes estén creyendo de manera tan liviana, tan trivial, tan fugaz. Y algo que le enerva al apóstol Pedro es que celebremos las cosas tan grandes, tan divinas de manera liviana. Es algo así como si usted tuviera una fecha muy especial y alguien se la viniera a manosear. ¿Qué fecha para usted es muy importante? Le pregunto. Y que alguien, digamos un ejemplo, usted invita a su fiesta y venga de manera inapropiada, venga vestido de manera que usted no le entra. Digamos, cuando usted va a una fiesta, usted viste y el vestido va como de acuerdo a qué, ¿sí? A la persona que se le celebra. De la misma manera, es esto lo que el apóstol Pedro siente. Dice, no, hay algo que está haciendo la iglesia que no me gusta. Están celebrando cultos, están haciendo la obra, el ministerio de una manera incorrecta. Vuelvo a decir, estaban ya tratando las cosas de Dios como cuento, como una historia más que contar. No. Y el apóstol Pedro no lo acepta. Bien, dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. Estoy leyendo segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante ¿qué? ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza ¿qué? Divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe ¿qué? Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista como muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, verso 12, leámoslo por favor. Por esto yo no dejaré de ¿qué? De recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros ¿con qué? Con amonestación, sabiendo que en breve debo de ¿qué? De abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. ¿Qué sabía Pedro ya? Que estaba pronto ¿a qué? A morir. Y hay algo que le atañe, que le incurre en su corazón. Dice, no, yo tengo que recordarles las verdades. Yo tengo que volverles a afirmar
la palabra a esta gente, a esta iglesia. Versículo 5. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de ¿qué? De estas cosas. Es algo que el apóstol quiere, que nosotros no olvidemos, que la iglesia no olvide las enseñanzas, las doctrinas, y en especial la doctrina de la venida del Señor. Bien, porque no hemos, versículo 16, este es el texto clave que quería dejarles, de aquí quería arrancar, quería dejarles ya el contexto para que podamos entender más el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida es el nacimiento, es la Navidad. Es el momento en que el Señor viene. Es el momento en que el Señor penetra a la humanidad. Ese momento lo tenía claro Pedro, lo entendía. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su ¿qué? Su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Yo estuve el día que él me invitó a una loma, a una montaña a orar, y ese día con mis propios ojos lo contemplé en gloria, lo vi en gloria en el monte de la ¿qué? De la transfiguración. En el momento en que el Señor, él llega cansado con Pedro, con Juan, en el momento se transfigura en gloria. Fue un espectáculo para Pedro que el Señor se haya transfigurado en gloria y lo haya visto como él verdaderamente era, el Dios Todopoderoso. Y ahí en ese momento lo deja claro. Quiero que ustedes no estén tomando las cosas divinas, las cosas del reino de Dios, lo que yo les he enseñado, como fábulas. Y es algo que no podemos caer hoy nosotros de la misma manera. Que la Navidad se nos convierta en buñuelo, en natilla, se nos convierta en festividades, en fiestas, sin estar conmemorando verdaderamente la esencia de la Navidad. Es algo que no acepta el apóstol el apóstol Pedro. Que si vamos a celebrar la Navidad, celebrémosla bien, con el entendimiento. Amén. Que si nos vamos a poner una pinta, nos la vamos a poner la mejor que podamos, a la que esté a nuestro alcance, para conmemorar algo hermoso, precioso. Si hay algo que uno hace en los cumpleaños, ¿qué es? Dígame, ¿qué es lo que uno piensa en los cumpleaños? Hermana, ¿qué es lo que piensa? Aparte de ese hermoso sombrero que tiene ahí, ¿qué es lo que uno piensa? ¿En la qué? No los oigo. En la pinta. ¿Sí ve? Uno piensa en la pinta, uno piensa en el estreno, uno piensa en eso. ¿Por qué? Porque es mi cumpleaños. De la misma, si es el cumpleaños del Rey de Reyes y Señor de Señores, si es el cumpleaños, es la natividad, es la Navidad, es el momento en que Dios viene a la tierra, ¿cómo deberíamos de celebrar? Es el momento en que Dios va a cumplir todas sus profecías, todo lo que viene hablando. Si Dios tenía planes de un día mostrarse de manera especial a través de las profecías, lo hizo, para que cuando se cumpliera todos dijeran: oye, mire, se cumplió todo lo que se dijo. Para eso es el Antiguo Testamento. Más de 323 profecías acerca de Jesucristo, cumplidas todas en él.
Es algo espectacular, es algo maravilloso. Por eso la Navidad no es un cuento de hadas. No, 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 para que lo celebremos como lo celebra la mayoría del mundo sin saber qué es lo que celebran. ¿Sabe? La Navidad tiene una fecha bien particular. Cuando uno mira el 25 de diciembre, cuando uno lo mira a nivel de la historia, encuentra que es una fecha pagana. Es una fecha en la que se celebraba al dios Sol Saturnai, creo que es la palabra correcta ahí. Y esa fiesta pagana se hacían orgías, la gente se pervertía de manera terrible. Ustedes han notado que la Iglesia Asamblea de Dios tiene algo especial y contrarresta fechas. Por ejemplo, la fecha del 31 de octubre, ¿con qué la contrarrestamos? Con el día de la Biblia. Y así lo hacemos nosotros, y a nivel nacional lo está haciendo la Iglesia Asamblea de Dios. Y de todas maneras pasarán años y de pronto se establecerá el 31 de octubre, la fecha del día de la Biblia. Pero cuando uno menos piensa, de aquí a unos 100, 200 años, llegan niños disfrazados y llegan niños con cosas todavía, y uno dice: ¿y por qué lo hacen? Porque dentro de sí quedó una mezcla. Y el 25 de diciembre quedó una mezcla, porque la iglesia tradicional en el año 350 que nace y mete esta fecha. Jesús no nació en la fecha de diciembre. Está totalmente comprobado que no nació en diciembre, porque en diciembre en Israel es invierno, y en el invierno los establos, ¿cómo estarían en aquel tiempo? Copados, llenos. No estarían los pastores afuera pastoreando las ovejas, porque en invierno están en los establos. Y de esa manera podemos decir que en invierno no nació Jesús. En esta fecha no nació el Señor. Él nace entre marzo y abril. Pero se establece esta fecha del 25 de diciembre por la iglesia tradicional, y de la misma manera contrarresta el 25 de diciembre la fiesta pagana con la natividad, con la fiesta de la celebración del nacimiento del Señor Jesús. Pero queda esto ahí. Por eso es que cuando usted en Navidad dice: bueno, estamos en Navidad, pero ¿por qué la gente se emborracha? ¿Por qué la gente se vuelve a las parrandas? ¿Por qué la gente hace todas estas cosas? Porque eso era lo que se hacía en esa fiesta, y se mezcla así. Por eso la iglesia tiene que saber qué celebra. Si vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener clara comprensión de lo que nosotros celebramos en esta fecha. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces, si es un hecho, eso es lo que el apóstol Pedro quiere que se celebre. Quiero que celebren: yo lo vi, yo caminé con él, yo lo vi en gloria. Leamos, por favor, versículo que voy. ¿Quién me ayuda? Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es ¿qué? Mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, verso 18, dice Pedro, ¿qué dice Pedro? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra que profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Palabra que profética. Note, hay tres hechos importantes aquí: su nacimiento, segundo, el testimonio ocular de los apóstoles, y en tercer lugar, las profecías. Es lo que el apóstol Pedro usa para que una fecha como esta se conmemore bien celebrada, bien hecha.
en el nombre de Jesús. Tenemos que ver, para celebrar bien la Navidad, tenemos que saber que la Navidad es un hecho, no es no es un cuento, no es un cuento de hadas, es un hecho, es un suceso infinitamente poderoso, glorioso y maravilloso. ¿Qué lo sustenta, pastor? Su nacimiento, su testimonio, el testimonio de los apóstoles y las profecías dadas por todo el Antiguo Testamento, que corrobora de que la venida del Señor, ese nacimiento, esa introducción del Hijo de Dios a la humanidad, no es algo trivial, no es algo para solamente contar, no es solamente para darle un cuento, una enseñanza a los niños y ya, no, es algo infinitamente poderoso, importante, la natividad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos también la palabra profética, verso 19, en tercer lugar, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, testigos presenciales de la gloria de Cristo fueron los apóstoles. Las profecías corroboran esta fecha y, en primer lugar, el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Quiero dejarlo aquí así. Dice el pastor Núñez, me gusta mucho leerle a este pastor, dice que la entrada histórica humana de nuestro Señor Jesús fue algo glorioso y fue maravilloso. Jesús es un personaje único en la historia. Y dice, a través de los años, muchos líderes de religiones han pasado por esta tierra, pero ninguno tuvo las condiciones que Cristo tuvo para ser considerado como único en toda la historia. Jesucristo único. ¿Único en qué? Único en el tiempo, único en su naturaleza, único en su nacimiento, único en su esencia, único en santidad, único en autoridad, único en su muerte, en su resurrección y en el rol como mediador. El doctor Arthur Pearson dice esto: él es absolutamente único en la historia, en la enseñanza, en ejemplo, en carácter, en excepción, en maravilla. En sí mismo, la evidencia es completamente poderosa. Eso dijo el doctor Arthur. Entonces, ¿qué podemos decir? Y hay una pregunta que me da aquí. ¿Cómo podrá la humanidad saber? ¿Cómo podrá la humanidad saber un hombre que pretende ser Dios, que un hombre que pretende ser Dios es realmente Dios? Hermano, estamos celebrando el cumpleaños de un Dios que se hizo hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso Juan lo dice, los testigos oculares, como Juan dice, en el principio era ¿qué? El verbo. El verbo era con Dios y aquel verbo era Dios. Mire, leámoslo por favor. Deme Juan capítulo 1 para mirar los testigos oculares un poco más, que nos dejan con algo especial. Tenemos que ver a Juan, tenemos que ver cómo lo vio Juan, cómo lo vio Pablo, cómo lo vio Pedro, cómo lo vio Marcos, cómo lo vio Lucas, cómo lo vio Mateo. Somos dependientes de lo que ellos vieron. Nuestra fe nace y depende de los apóstoles, de aquellos testigos oculares que lo vieron, que caminaron, que lo oyeron, que estuvieron con el Señor. Y dice Juan, miren lo que dice Juan como testigo.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 2. Verso 2, por favor. Este era en el principio, ¿con quién? Con Dios. Todas las cosas, dice Juan, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y Juan deja algo, porque había un problema en ese día como lo tiene hoy Messi. El problema de Juan, Juan el precursor, es que la gente creía que el Mesías era Juan. Y Juan deja claro aquí algo. No, Juan, el hijo de Elizabeth, Juan el Bautista, no era quién, no era el Mesías. Nunca lo comparen con el hijo de María, porque el hijo de María era Dios y Juan solamente preparó el camino. Le preguntan a Messi que cómo se sentían cuando le dicen Dios. Y Messi, me gusta mucho lo que dice. Messi dice: no me gusta que me digan Dios, y más, no lo quiero que lo digan delante de mis hijos, porque mis hijos me conocen como papá Messi. Y deja claro algo ahí, ¿no? Que no es nada que ver con esa palabra. Y aquí podemos verlo. Por eso comparar a Messi con Dios es como comparar a Juan con Dios. Y Juan dice no. Venga, deme el versículo 6. Verso 6, por favor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Verso 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era ¿qué? No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora sí, vuelve. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué pasó? El mundo no le conoció. A lo suyo vino, a lo suyo. ¿De quién es la tierra? De él. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Verso 12. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero venga, mire lo que dice el 13 aquí. Dice el 13, versículo 3. Los cuales, deja otra vez claro, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, de la misma manera como la Virgen tuvo a Jesús. María no conoció hombre en el momento en que fue concebida. En el momento que concibió el Hijo de Dios, no fue por esperma de hombre, ni humanamente, como el óvulo se funden o se fecunda con el esperma del hombre. De esa manera no nació Jesús. Jesús nació por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo, de manera sobrenatural. Por eso el suceso sobrenatural hermoso de la concepción de Jesús, del nacimiento de Jesús, su nacimiento virginal es sobrenatural. Es una señal que Dios le dio al rey Acaz a través de Isaías, cuando le dice que un niño nos es nacido por una virgen. Y lo impresionante es una mamá encinta virgen.
vuelvo a yo quisiera que ustedes comprendieran el milagro sobrenatural de la concepción de nuestro Señor Jesucristo, que es por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando se habla de la Virgen María, se habla de una doncella, de una joven soltera, virgen, joven, que queda embarazada, que va a ser madre, pero virgen. Esa era la señal. No era una señal de una mujer que quedará embarazada de forma natural. Es el embarazo sobrenatural de una mujer joven encinta que queda embarazada para concebir al Hijo de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Ese suceso maravilloso lo encuentra usted en Isaías 7:14 y lo vamos a ver comprobado en la profecía dada aquí y cumplida en Lucas capítulo 1, en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. Mire, quiero cerrar aquí lo que dice Juan: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De la misma manera nosotros somos hijos de Dios de manera sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 14. Todos, por favor, lean este texto que es lo más hermoso. Y aquel verbo, aquel logo del versículo 1 al 5, aquel Dios creador fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros y vimos ¿qué dijo Pedro? Yo caminé con él, subí al monte y lo vi transfigurado. Pero ¿qué dice Juan? El mismo Juan que subió con Pedro y lo vio transfigurado en gloria, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Unigénito, engendrado del Padre, del Dios Todopoderoso, lleno de gracia y lleno de ¿qué? Y vuelve y corrobora, Mafe, mire, verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. No me confundan. No me confundan. Me gusta lo que dice Messi: no me confundan. Yo no soy Dios. Y Juan lo deja claro. Y parece que en ese tiempo ya estaban, o sea, desvirtuando a Jesús, comparándolo ¿con quién? Con Juan. Versículo 16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Versículo 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, dejando aquí esto, hay una nota que escribí aquí. Muchos líderes religiosos y fundadores de otras religiones han puesto de manifiesto la singularidad del personaje de Jesús, afirmando, o consideremos las siguientes afirmaciones. ¿Qué dijo Mahoma? Mahoma dijo: si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo: a menos de que creas en mí, morirás en tus pecados. ¿Qué dijo Confucio? Confucio dijo: nunca dije que yo era santo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién me acusa de pecado? ¿Qué dijo Buda? Buda dijo: soy alguien en busca de la verdad. ¿Y qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Buda nunca dijo ser Dios. Moisés nunca dijo ser Jehová. Mahoma nunca dijo ser Alá. Pero Jesús dijo ser el verdadero Dios viviente. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo: yo soy el agua de vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el que soy. Por eso creemos y seguimos a Jesús y no a otros dioses. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren lo que acabé de enseñarles. La Navidad es un hecho. Es un hecho que lo demuestra su nacimiento.
que lo demuestra los testigos oculares o los testigos como los apóstoles, que lo demuestra. Voy a hablar algo de poquitico, déjenme dejarles algo de las profecías cumplidas. Más de 323 profecías cumplidas en Jesús. Una editorial en los Estados Unidos pagaba una millonada para que si alguien ya sea muerto o vivo, cumpliera la mitad de las profecías. Que si alguien en esta tierra cumpliera la mitad de las profecías de Jesús, pagarían esa millonada en la hora, y nadie ha cobrado. Porque en ninguno se cumple las profecías como en el Señor. En un día, no voy a hablar sino las profecías que se cumplieron en un día. No les voy a dar textos, solo le voy a dar las profecías que se cumplieron en un día en el Señor. 29 profecías. Primera, la traición por un amigo, eso fue profetizado. Segunda profecía, vendido por 30 piezas de plata. En un día se cumplieron todas. Dinero que fue arrojado en la casa de Dios. Tercera profecía, precio dado por el campo del alfarero, abandonado por sus discípulos. Quinto, sexta, acusado por testigos falsos. Todos fueron profecías. Acusado por testigos falsos, se mantuvo en silencio bajo sus acusadores, herido y molido, golpeado y escupido, burlado, caído bajo la cruz, atravesado por sus pies y manos, crucificado con ladrones, hizo intercesión por sus perseguidores, rechazado por su propio pueblo, aborrecido sin causa. Los amigos andaban de lejos, la gente movía la cabeza, la gente se detenía a mirarlo, repartían vestidos y echaban suerte sobre ellos. Padecer sed ofrecían hiel con vinagre. Su grado de abandono se encomendó a Dios. Los huesos no quebrantados, quebrantado de corazón, su costado fue traspasado, oscuridad sobre la tierra y sepultado en la tumba de un rico. Todas se cumplieron en Jesús. ¿Qué estamos celebrando nosotros en este tiempo? Y termino diciéndole lo siguiente. Pastor, y entonces, ¿por qué Dios envió a Jesús? Como dice Filipenses 2 del 5 al 15. Y estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué, mi hermano? Tomando forma de hombre, de siervo. Y estando en la condición de hombre, no se quedó ahí como un rey, como un príncipe, como un presidente, sino que se humilló a sí mismo hasta llegar a la muerte, y muerte de ¿qué? De cruz. Por eso dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, usted mi hermana, usted mi hermano que está aquí, podamos orar por los enfermos, echar fuera demonios y sanar a todas las personas que en este tiempo pospandémico necesitan una oración. Y a través de Jesús, hermano, Dios le dio ese nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿quién es? Es el Señor. Entonces Dios nos dio a Jesús para relacionarnos, para poderse relacionar con nosotros a través del Espíritu Santo. Dios nos dio a Jesús, nos regaló a Jesús para mostrarnos su amor infinito, y nos dio a Jesús para perdonarnos. Dije, para perdonar nuestros pecados, para que a través de su muerte, porque a través de la muerte, probar la muerte, pagar el precio de nuestros pecados, reconciliarnos, restaurarnos, redimirnos. La Navidad no es solo un mensajito para dar. La Navidad no es una filosofía superficial de buenas intenciones y de alegrías. No es que la Navidad
Navidad es para celebrar alegrías y para celebrar fiestas y para el estreno y para ponerme el gorro y para comer natilla y para comer tamal, que me prohibieron, todo me lo prohibieron. No, no es una filosofía, no es comida, no es estreno, no, es algo infinitamente grande, glorioso y maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Vino del cielo a la tierra para morir por nuestros pecados. Se hizo hombre para identificarse con nosotros. Alguien dijo, es una locura lo que está diciendo. Y voy a presentar de dos locuras unas ilustraciones tontas. Por ejemplo, alguien dijo así: compré donde echan los peces, compré un acuario y me pasa algo tremendo. Cada vez que me acerco al acuario, los pescaditos se esconden porque se asustan. Los pescaditos se asustan cuando uno llega, ¿cierto? Hermano que está aquí, no lo deje dormir al que está a su lado. Pégale un codazo así y dice: no se duerma, porque estamos en Navidad y el que se duerma lo trasquilamos. No, aquí no busque que le cante el villancico del que se duerma lo trasquilamos. Ya voy a terminar. Mire, en 45 minutos terminé, en 40 minutos. Y se acercaba al acuario y él decía: cuando yo me acercaba, el pescado se escondía, los pescaditos se escondían. Y así me pasaba 3 días. Las 3 veces que me acerco al acuario para llevarles comida, se asustan. Y alguien me dijo: de la única manera para que no se asusten es que usted se vuelva pescado y entre allá entre ellos y se comunique con ellos. Y dijo: verdad, es la única forma. Hay otra ilustración de un hormiguero. Un agricultor está arando la tierra, pero hay un hormigón es donde hay hormiguitas. Pero viene en el momento el rastrillo y se va el hombre, dice, y comienza a gritarle al hormigón: salgan, que se viene una catástrofe. Y las hormigas siguen ahí laborando y ninguna se mueve. Y le dijo el compañero: de la única manera es que te vuelvas hormiga. ¿Cierto que parece ridículo? Más ridículo es que el Dios Todopoderoso se haya hecho hombre y habitó, dice Juan, entre nosotros y vimos su gloria. ¿Y qué dice Pedro? Y yo lo vi, para que usted ahora tome la Navidad como un cuento artificiosa o una fábula. No, la Navidad no es una fábula ni es un cuento de hadas. Es un hecho histórico de un Dios que entra por única vez a la tierra a través de su Hijo amado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, necesitamos comprender que se hizo hombre para que podamos ser perdonados. Se hizo hombre para que podamos ser hechos hijos de Dios. No son fábulas ingeniosas, dice Pedro, aquel que literalmente Dios se hizo carne, fue crucificado, y soportó agónicamente la cruz, la vergüenza, los escupitazos, las burlas. Su sangre fue derramada y fue sepultado. Y gracias a Dios por los hechos y las señales que se dieron, por lo que hemos en este momento entendido, de esa manera es que nosotros fuimos salvos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que esta palabra nos haya confortado o nos haya confrontado. Que comprendamos que todos los que estamos aquí, por su gracia, hemos sido perdonados. Terminé diciéndole a los jóvenes en el campamento: el que comprende la cruz, el que comprende la Navidad, su adoración cambia, su ministerio cambia, y yo creo que la celebración de la Navidad cambia. Porque lo que hizo Jesús fue algo muy glorioso y maravilloso, para que usted y yo no paguemos el precio de los pecados. El precio de los pecados lo pagó Cristo. Dije que el precio lo pagó el Señor. Y como los impuestos,
Los impuestos se tienen que pagar. No vayamos a creer que los impuestos o esos demonios que salen cuando tenemos que pagar comparendos allá en tránsito, si usted no los paga, y esas multas también, si no las pagamos, resultan más grandes. O sea, pagas o qué, o pagas. Entonces, la Navidad, paga Jesús, paga Dios, o paga usted si no lo recibe en Cristo, a Cristo en su corazón. De usted y yo dependemos. Dejamos que este proceso, este proyecto poderoso de salvación que le costó al Señor enviar a su Hijo, humillarlo, esa humillación que lo hace venir a la tierra a hacerse hombre, eso ridículo que acabamos de mirar, del hombre volverse pescado, del hombre volverse hormiga, es del Dios hacerse hombre para perdonarnos. Que podamos comprender que lo hizo para perdonar nuestros pecados. Cuando lleguemos a la tierra, que ninguno de nosotros tengamos partes pendientes. Y no hay nada más lindo que cerrar el año con un simit en limpio, en cero. ¿Cuántos dicen amén? Sin deudas. Si recibes a Cristo, estarás sin deudas, porque Cristo paga. Y si usted no quiere, y si usted dice yo vivo mi vida como se me da la voluntad, entonces pagas tú. Y el infierno es la muestra del precio y del castigo de aquel que no quiere que el Señor pague. Por eso es importante que podamos celebrar verdaderamente la Navidad, que es el suceso por el cual el Señor entra, se humaniza para ir a la cruz y perdonar nuestros pecados. Así que bendito sea el Dios que ha visitado y ha redimido a su pueblo.